Aleluya, Dios te bendiga en este momento. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Evangelista Willy Pavel. Es un canal donde se habla la verdad sin pelo en la lengua, donde se predica la palabra del Señor, donde se dan estudios poderosos y también subimos las campañas evangelísticas que predicamos en las diferentes ciudades, diferentes pueblos. Allí las subimos campaña y allí puedes ver liberaciones sobrenaturales. Puedes ver cómo oramos por las personas y la persona recibe de parte del Señor. Por mujeres que no pueden dar hijos, mujeres estériles. Oramos también por personas que tienen cualquier tipo de enfermedad y no yo. Dios lo sana de una manera sobrenatural. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso. Escúcheme bien. El misterio del monte Hermón es un misterio sobrenatural. Es un misterio que hay que verlo desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque nada más le ha sido revelado ¿a quién? A la gente de visión, a la gente de Dios, a la gente espiritual. Hoy en día el monte Hermón. Traigo unos cuantos datos sobre este monte, el monte Hermón, que pocas personas conocen de este monte, pero es un monte sobrenatural. En ese monte se vivieron experiencias poderosas. Ese monte, conforme a la escritura, es un monte muy alto. Gloria al Señor. Y escúcheme bien, el monte Hermón queda en la frontera de Israel con el reino sirio. Gloria al Señor. El monte Hermón tiene una altitud de 2.814 metros sobre el nivel del mar. Escúcheme bien. O sea, que si tiene esta altitud, es uno de los montes más altos que hay en el pueblo de Israel y que hubo en el pueblo de Israel. Por eso es que el monte Hermón lo tenían la gente de guerra como para subirse allí los atalayas y de allá arriba mirar cuando el enemigo venía a atacar. Entonces lo tenían allí los atalayas para chequear. Ahora bien, el monte Hermón es un misterio. Esto se lo tengo que explicar con lujo de detalle. ¿Por qué el monte Hermón tiene un misterio? Porque estaba rodeado, podríamos decir que allí llovía. Y cuando llovía, toda esta agua del monte Hermón era la que alimentaban el río Jordán. De hecho, la cabecera del río Jordán es el monte Hermón. Hay gente que dice, ¿y dónde desemboca el río Jordán? Claro, en el Mar Muerto. Pero ¿y dónde empieza? Empieza en el monte Hermón. Toda la lluvia que caían allí era la que se unían y fortalecían al río Jordán y lo alimentaban. Ahora bien, ahora vámonos con los misterios del monte Hermón. Chequé bien con lupa. Si usted se va a la Biblia, al Salmo capítulo 133, verso 3 dice, como el rocío del Hermón, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, aunque muchos no lo quieran creer. Pero el monte Hermón es como en el tiempo de lluvia y de nieve allí en Nueva York o en España, que el hielo salía así, esa temperatura que usted tiene que ponerse mucho abrigo bien fuerte para que ese frío no le vaya a penetrar a usted. Ahora bien, gente como esa persona que estudian la tierra, que estudian los terrenos, que hacen análisis, hoy en día se han cansado de investigar a ver de dónde era que fluía esa agua y ese hielo que tenía el monte Hermón. No, parte de lo sobrenatural de Dios, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en el monte Hermón, para el tiempo de Jesús, siempre como que caía un rocío y siempre se mantenía en una temperatura muy fría. Israel no es un país tal vez como Nueva York o como España, sino que es un país como un país caribeño, un país cálido, un país que hay solo un país caliente.
Entonces, la gente hoy en día, por más estudios que ha hecho, no se ha podido preguntar que por qué, si Israel no es un país como Alaska, ¿de dónde salía ese rocío del Monte Hermón? ¿De dónde salía esa nieve del Monte Hermón? Obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, porque los científicos no han podido dar con eso. Entonces, hermano, escúcheme bien que aquí voy con la palabra del Señor. Ya sabemos que el Monte Hermón es el más alto. Allí van los atalayas. El Monte Hermón, usted tenía que ponerse muchísimo abrigo para poder soportar el frío, porque esa temperatura era muy fuerte, porque había nieve y ese rocío que caía alimentaba el río Jordán. Pero escúcheme bien, aquí viene el misterio. Dice la Biblia en Mateo capítulo 17, vamos a leerlo. Mateo capítulo 17, verso 9, como dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. ¿A cuál monte? Al monte Hermón. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Era imposible que en el monte Hermón, con esta nieve que había, con este frío que había, con esta lluvia que siempre caía en el monte Hermón, no se sabe de dónde caía, pero caía, en todo Israel no caía nada más ahí. Era imposible prender una fogata. Era imposible prender un palito de fósforo. Era imposible prender un tizón. ¿Por qué? Porque la temperatura no lo dejaba. Usted no se ha preguntado por qué Jesús tuvo que ir a ese monte, a llenar de candelas resplandecientes, gloria al Señor, delante de los discípulos. Es que es un misterio. Los discípulos, cuando vieron esa candela, pero ven acá, y tiene que estar y esa luz, esa cosa, en medio de este frío. Y cuando van, se le acercan. Jesús, el Todopoderoso. Ese es un milagro, uno de los milagros que más impactó a los discípulos fue ese. Usted no se ha preguntado por qué ellos dijeron, Pedro, bueno, es bueno que estemos para aquí, que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra por Elías, porque el frío lo estaba matando. El frío lo estaba matando. Por eso fue que Pedro, usted no se ha preguntado por qué hay que hacer 3 enramadas. Porque el frío que tenía era demasiado fuerte, era tipo España, era tipo Alaska, era tipo Nueva York, tipo Estados Unidos. Entonces, por eso Pedro les recomendó que hicieran 3 ramadas, porque esa gente estaban así, pero ellos no sabían que el que estaba allí era el Todopoderoso, que camina sobre las aguas, que divide el mar rojo en dos. Mi hermano, mírame, que envía pan y codornices del cielo, gloria al Señor. Entonces, eso es un misterio que había en los tiempos de la Biblia en el monte Hermón, que los discípulos no entendían que como que con tanto frío, como con tanta rocío que caía allí, gloria al Señor, Jesús pudo llenarse de candela en medio de este hielo. Es que míreme, no hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para el Señor. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, el Todopoderoso. Mire, no hay nada que lo pueda limitar. Es un gran misterio. Óigame bien. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz. No había bombillo en ese tiempo. Una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír estos, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque ellos jamás habían visto una fogata en el monte Hermón. Pero Jesús se llenó, míreme, no de una fogata, sino lleno del fuego de Jehová, lleno de la candela de Jehová, lleno de la luz de Dios que resplandeció todo. No tuvieron necesidad de poner fogata. Te la dejo ahí. Ahora, para subir al monte, no sé si subieron de día, pero allí le agarró la noche.
Yo quiero decirte en esta hora que no hay nada imposible para Dios. Que así como Jesús se transfiguró en medio de este rocío del Monte Hermón, en medio de este hielo, en medio de esta nieve, como tú le quieras llamar, gloria al Señor. Así como Jesús se transfiguró en un lugar imposible, hoy en día yo te digo que también no hay nada imposible para el que cree. Solamente ten fe. No importa por las dificultades, por los problemas por los cuales tú estés pasando. Deposita tu confianza simplemente en Dios. Si tuviera fe como un grano de mostaza, míreme, usted será un vencedor, será una vencedora, gloria al Señor. No te limite, tampoco limite a Jesús, porque si tú limitas a Jesús, te va a pasar como le pasó a la gente de Nazaret, que se limitaron ellos, porque a Dios no lo limita a nadie. Cuando tú limitas a Jesús, lo que está limitando la grandeza y los milagros que Dios puede hacer contigo, no a Él, porque a Él no lo limita a nadie. El Monte Hermón le va a ser revelado hoy en día a gente de oración, gente de búsqueda, gente de visión. Por más que los científicos han excavado, han hecho hoyo allí a ver de dónde era que salía esa nieve, a ver de dónde era que fluía ese rocío que alimentaba el río Jordán, ellos jamás han entendido eso, pero yo hoy en día lo entiendo. Y si tú también te metes bajo la visión y la revelación de Dios, lo vas a entender. Porque el Monte Hermón nada más le es revelado para gente sobrenaturales. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Bye.